licenciatura en Geociencia Ambiental de la Universidad de Wooster, Ohio, donde completó una tesis sobre el uso de diatomeas como indicador ambiental. Trabajó en el MIT en teledetección para respuestas a desastres como investigador de diatomeas financiado por la National Science Foundation, trabajando con la Universidad de Worcester y la Universidad de Cincinnati. Actualmente es una especialista en cartografía geográfica que trabaja junto a GZ Virto, estudiando la posible relación entre la deforestación y el dengue. There we go. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Yo hablo poco español, así que Katia aquí me va a ayudar a traducir. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Katia Sofía González y el día de hoy estoy aquí de traductora. Perdonen por los problemas técnicos, pero creo que ya estamos listos para empezar. Así que vamos a ello. Ok. Perfecto. ¿Puedo escuchar confirmación verbal de que se ve claramente la diapositiva? Sí se ve la diapositiva. Sí se ve la diapositiva. And you check the home. Hola, perdón. ¿Nos escuchan y pueden vernos claramente? Sí, sí se le puede ver y también Sí, se escucha, podemos ver. Ok. ¿Listo, Richard? Ok. Bueno, adelante. Gracias. Hello, my name is Richard Cabral Torres Gonzalez, and I'll be giving my talk about mapping and its use in public health. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del uso de mapas en general y mapas satelitales en la salud pública. As was said before, I got my bachelor's in environmental geoscience from the College of Worcester in Ohio in the United States. Como mencionó antes, Richard recibió su bachelor's en ciencias geoambientales de la Universidad de Worcester en Estados Unidos. Previously, I worked as an algal researcher funded by the NSF studying diatoms and its relation to climate change in the Midwest. Trabajó en investigación de diatomos, que es un tipo de alga financiado por la Fundación Nacional de Ciencia. I've also worked at MIT on using satellite mapping for disaster response, specifically for hurricanes. Trabajó en el MIT en el uso de mapas satelitales para la respuesta a desastres, en particular a desastres naturales como los huracanes. And I'm currently a volunteer GIS specialist at the Andean University of Cusco, Peru, mapping the relationship between dengue fever and deforestation in the Amazon jungle. Y actualmente Richard es nuestro colaborador en el CIN y es nuestro especialista en GIS. Ya hablaremos de qué cosa es el GIS. Y el procesamiento de mapas en proyectos epidemiológicos, como por ejemplo un proyecto actual que tenemos es la relación entre el dengue y la deforestación. And now, the problem. Hablemos de el problema. Outbreak. Pandemia. Cause and transmission unknown. Causa y métodos de transmisión desconocidos. Many are dying fast. Muertes, muchas e incrementando. The disease infects indiscriminately. La enfermedad afecta indiscriminadamente. Isolation and treatments ineffective. Aislamiento y tratamientos inefectivos. Access to medical technology and information is severely limited. El acceso a tecnología médica e información son severamente limitados. This is what befell London in August of 1854. Esto es lo que ocurrió en Londres en agosto de 1854. This was a cholera outbreak that tore through the city, killing hundreds. Esta fue una epidemia de cólera que cruzó la ciudad matando a cientos. During this time, the cause and
nature of cholera was not known, or the method of transmission was thought to be miasmas in the air. Durante este tiempo no se tenía un conocimiento de la teoría de las bacterias, así que se creía que eran miasmas la forma de transmisión. However, from this outbreak, modern epidemiology would come about with new methods of mapping and disease prevention. Pero de la forma en que fue manejado y los descubrimientos que se hicieron en esta epidemia en particular, se cambió radicalmente y se fundó el campo de la epidemiología. This was mostly due to the contributions of John Snow during this pandemic, during this epidemic. Esto fue en gran parte gracias al trabajo del Dr. John Snow, así como el personaje John Snow. They went house to house, gathering information about those infected. What they did for work, where they lived, and what was thought of at the time as a possible form of contagion besides miasma is contracting the disease through infected water through sewage. Ok, entonces lo primero que el Dr. Snow hizo fue ir de casa en casa de todas las personas infectadas y marcarlas en un mapa y preguntarles qué hacían, hace cuánto se enfermaron, dónde estaban, o a sus parientes si ya se habían muerto. Y en ese tiempo se empezó a pensar que, ok, si no era el miasma, que se creía que el miasma era esta niebla, sin esta niebla aire que había entre los enfermos, tal vez era el agua de los desagües. On the map that you see before you, he mapped the deaths of each person, as well as, though it's hard to visualize here, the water pumps where they would get their water from. En el mapa que ven aquí se puede ver cómo marcó cada una de las casas donde hubo casos y muertes, y si bien no se ve muy claramente, también están marcados las fuentes de agua. From this map, he saw a pattern that those who got their water from a water pump on Broad Street were much more likely to get and die of the infection. Gracias a la visualización en el mapa, él se dio cuenta de que había una cosa en claro, y era que aquellos que recibían agua de la calle Broad, que se ve por ahí, eran mucho más posible de que tuviesen una exposición y generasen un caso de cólera. There were two larger populations also in this area, a workhouse and a brewery. The workhouse got their water from a different source than the Broad Street pump, and the brewery, well, they drank the beer. Había dos, pero si bien en toda esta calle había muchas más enfermedades, había dos lugares en específico que no tenían casos, y uno de ellos era una casa residencial que tenían su propia fuente de agua en la casa, y el otro era una taberna que pues la mayoría de gente tomaba la cerveza. Then they looked at the well that they got their water from and found that patient 0, a small child that had cholera, their excrement was leaking in through some shoddy brickwork right next to the well. Luego investigaron el caso 0 y se dieron cuenta que había sido un pequeño bebé que los pañales, como saben, los tiraban en la calle, y ellos y donde se estaban acumulando los pañales se estaba filtrando a través del pavimento de la calle y estaba llegando a la fuente de agua. This was the first time that mapping was used to map a disease's progress, but it would not be the last, and though it took a bit of time for it to gain traction in the scientific community, it would go on to revolutionize the field of epidemiology. Esta fue la primera vez que se utilizaron mapas y el poner información dentro de mapas para poder entender cómo progresaba una enfermedad. Si bien este proceso de usar mapas tardó tiempo en ser aceptado por la comunidad científica, sería las bases de lo que hoy conocemos como el campo de la epidemiología. That brings us to the present day with the modern field of GIS, which stands for Geographic Information Systems. Eso nos trae al día de hoy y al campo que se conoce como GIS, o Sistemas de Información Geográficos por sus siglas en inglés. GIS is the use of
of data with a spatial component, and it is primarily used in software, though you can also do it by hand, though most nowadays use computer software. El IAS sería la técnica de utilizar datos que tienen un componente espacial y visualizarlos a manera de un mapa. Hoy en día se hace más que nada a través de múltiples softwares, pero técnicamente uno podría hacerlo a mano, si bien el campo de hoy en día lo utiliza sobre todo a manera computacional. In public health, it can be used for many different applications, such as monitoring population health. En GIS el campo del GIS se puede utilizar en la salud pública de muchas maneras. Una de ellas es el monitoreo de salud de una población. On the top right, you can see the rate of heart disease throughout the world as an example of monitoring public health. En el mapa de la en el mapa de la derecha superior, pueden ver que es un mapa de la cantidad de casos de problemas cardíacos a nivel mundial como una muestra de cómo podemos visualizarlo hoy en día. And as mentioned before, it can also be used on tracking diseases and outbreaks. Se puede utilizar en el seguimiento de enfermedades y epidemias. It can assist with the distribution of resources, telling, for example, during a pandemic, where to set up field hospitals. También puede ayudar en la distribución de recursos, como por ejemplo, si estamos siguiendo una enfermedad durante una epidemia, podemos ver dónde debemos tener hospitales de campo. It can help convey information about public health matters to the public in a very accessible manner, and also throughout people in the institutions dealing with any public health crises. Disculpas por la falta de escritura ahí, yo soy la que lo tradujo, así que disculpa a Richard por el problema. Pero estamos hablando acerca de la información pública, entonces instituciones y el público en general pueden fácilmente acceder a un mapa, es muy accesible, entonces permite que la gente pueda entender la extensión de una epidemia o cosas por el estilo fácilmente. And it can also be used on mapping disasters and hazards, and on the bottom left is the map of evacuation routes from a hurricane. And on the bottom right is from the East Palestine disaster, where a train car carrying hazardous waste underwent a controlled explosion, and mapped is the fumes and danger area. Entonces, también se puede utilizar en el procesamiento de respuesta de desastres a peligros. Entonces, pueden ver en la parte izquierda, este es un mapa que muestra la forma de huir de huracanes y las partes que son más vulnerables a esto. Y en la parte derecha podemos ver un mapa de hace un año hubo un caso en Ohio, de hecho, donde nosotros estudiábamos, en un pueblo llamado East Palestine, Ohio, donde hubo un descarrilamiento y la explosión controlada de un tren que traía productos tóxicos, y este es un mapa que mapea la expansión de estos productos tóxicos en el aire y también predice su camino. For some recent use cases of GIS in public health today, there is, of course, the COVID-19 epidemic. On the bottom right is the tracker of COVID by Johns Hopkins, and it was a application that was very much used to help track COVID. Hablando del GIS de manera relevante hoy en día, podemos ver el caso del COVID y pueden ver a la parte inferior derecha, se ve el traqueador de la Universidad Johns Hopkins University, que permitía hacer un seguimiento de la expansión de COVID en vivo, y estaba abierto a todo el público. On the bottom left is the mapping of an earthquake that happened recently in Peru, magnitude 7.2. En la parte izquierda pueden ver el uso de un mapa para mapear la magnitud de un terremoto. De hecho, el terremoto de Perú que pasó hace unos meses en junio. And as climate change wreaks havoc with weather systems around the globe, it will be used a lot in disasters such as floods or droughts, winter storms,
and hurricanes and whatnot. Y a medida de que el cambio climático está causando mayores efectos a mayor escala cada año, se está utilizando y se utilizará más en entender, prevenir y entender los resultados de desastres como sequías, inundaciones o tormentas de invierno. It is also used on tracking conflicts. In medical emergencies during armed conflict, it is dangerous to send emergency personnel into areas with danger, and they must be tracked in order to prevent further disaster. Y ahí están también utilizados en el seguimiento de conflictos armados y en el seguimiento de conflictos armados porque es cuando se está enviando, por ejemplo, recursos de ayuda humanitaria, es necesario saber cuáles son las rutas más seguras y predecirlas en base a la información. What is this map on? Yeah, but the map on the top right is that of flooding, and GIS is used to look at crop damage. Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el mapa superior de la derecha que muestra cómo es que hubo una inundación y luego a través del software en GIS somos capaces de también entender y predecir cómo es que esto va a afectar. El primero es antes de la inundación, el segundo es la inundación, el tercero nos explica cómo es que esto va a afectar a las cosechas de ese área. And now the basics of reading a map. Maps are made up of map elements, and the map elements are the map itself. Each map should have a clear title, a legend that translates for you what you're seeing on the map, a scale bar which gives you a reference on the size of the area you're looking at, a compass to get you orientated with north, and a grid in order to help with orientation as well as measurements. Ok, entonces para hablar de mapas entendamos las partes de un mapa. Un mapa se compone de cosas como el mapa mismo, debe tener siempre un título, una leyenda que explique qué está mostrando, una barra de escala que explique las distancias, una brújula que apunte hacia el norte o que clarifique dónde está el norte en este mapa y una cuadrícula que ayude nuevamente a entender distancias. There are 5 main types of maps, though the definitions of each may overlap with each other. Hay 5 tipos de mapas, aunque la definición de cada tipo puede cambiar a través de... la definición de cada tipo se entremece entre uno y el otro. There are reference maps, which are referred to gather information from. Existen los mapas de referencia, que es un mapa que utilizamos para absorber información. So examples of these are highway routes or a map with cities or a map of a subway system. Un ejemplo de un mapa de referencia sería lo que pensamos en general como un mapa tradicional que tiene avenidas y ciudades o un mapa de, por ejemplo, el sistema de subway de Boston. There are topographical maps which display elevation. They show it with lines, with each line denoting a certain elevation. Existen los mapas topográficos que muestran altitud con cada línea denotando cierta cantidad de altitud incrementando. There are thematic maps that can convey information about a specific theme. For example, on the right, you can see the precipitation in South America, and on the left, you can see the population density by state in the United States. Existen los mapas temáticos, que son los que se utilizan para demostrar información en un campo espacial, como por ejemplo, el de la derecha muestra la cantidad de lluvia en el continente sudamericano en un mes, o el de la izquierda muestra la densidad de la población por estado. There are navigational charts, which are used to help you navigate from one point to another. They can be nautical navigation charts, which tell you things that you need to know, such as depth and currents and whatnot. There are also, like on Google Maps, when you're using the navigation feature, it helps tell you where to go and what roads to take. A navigational chart can also be used for air travel as well, giving you, again, elevations and whatnot. Okay. Existen cartas navegacionales que, por ejemplo, pueden ser las cartas náuticas tradicionales que tienen mucha información, como
corrientes y profundidad y cosas por el estilo, mientras que también podríamos considerar el mapa del Google Maps que te lleva a un lugar como un cuadro de navegacional. And then there are cadastral maps, which delineate property boundaries. Y luego están los mapas catastrales que definen límites de una propiedad. Now we'll get to the basics on how to make a map. Ahora hablemos de cómo hacer un mapa. As I said before, you use data to input data onto a map. You need to have a spatial component. Entonces, para hacer un mapa, lo primero que necesitas son datos que tengan un componente espacial. In this data here, you can see that there's 2 columns with latitude and longitude. Those will be the X and Y for plotting data onto a map, just as you would with data onto a graph. En este mapa pueden ver que tenemos, en este cuadro de datos pueden ver que tenemos información de latitud y longitud que usaremos como los ejes X y Y que nos ayudarán a convertir esta data en un cuadro plano. In software, you can designate what data is your latitude and what is your longitude, and it will automatically plot the data for you. Cuando estás programando software, en general puedes definir qué cosas van a ser los componentes X y Y el software es capaz de tomar esa información y convertirlo en algo plano. There are 2 different types of data used in mapping, vector and raster. Vector uses points, lines, and polygons, and raster is a grid that is filled in with either colors or solid colors. Can you repeat the first part? Yes. There are 2 different types of data that is used in mapping. Vector data, which uses points, lines, and polygons. Okay, thank you. Existen 2 tipos de data que podemos utilizar para convertirlo en un mapa. Uno de ellos es los vectores, que podrían ser puntos, líneas o áreas en general, que ya las tenemos dibujadas y las podemos poner en el mapa. Pero también existe algo llamado raster, que es cuando utilizamos píxeles que están representando estos puntos, líneas y áreas, que son, entonces, por tanto, tenemos algo que ya está delimitado dentro de una cuadrícula y estamos poniendo la información en la cuadrícula, qué lugares se consideran data y qué lugares no. And now, this will be sort of just like a roundup of the best practices for map making. Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño aside acerca de las mejores prácticas para la elaboración de mapas. For the color of your map, for the color of the different elements on your map, you should have proper contrast. On the right, you can see different examples of different uses of contrast. And what would be most effective is just having a high level of contrast. If you don't have that, then it's difficult to differentiate one element from another. Uno de los componentes muy importantes es el contraste. En la derecha pueden ver varios ejemplos y siempre uno quiere tener la mayor cantidad de contraste porque los elementos de un mapa, para que sean más funcionales y entendibles, tiene que ser muy fácil de distinguirlos. It is also important to know what stereotypical colors there are of the things that you're representing. For temperature, warm colors such as red and yellow represent higher temperatures, while cool colors such as blue and purple represent colder temperatures. También es bueno saber qué clase de colores se utilizan en el campo. Entonces, por ejemplo, para temperaturas se suele utilizar colores cálidos para representar el calor y colores más claros para representar el frío. Y si bien técnicamente no hay ninguna regla sagrada que dice que debes seguir eso, si lo pusieras al revés, confundirías a las personas porque ya hay algo que está establecido. And then there's focus. You want to make sure that the main points that you're trying to convey with your map are what is forefront and what people will automatically latch onto. Foco. Los mapas tienen muchos componentes, así que es muy importante que te asegures que el componente del mapa que quieres que sea el que presten atención esté claramente enmarcado y aislado. You can do this with having the thing that you want people to focus on and having more detail than things around it. You can see this in the middle examples. And
and also by getting rid of any details around the focus. Una manera de hacerlo es proveer más detalles en el área en la que te quieres enfocar sin quitar lo demás para no perder contexto. It is also important to note that of points of focus, such as the rule of thirds, that is commonly used in art and photography composition. But in taking note of this, you should always have the function of your map go over the form. So you can have an ugly map, but you want people to understand what you're trying to get across. Elementos que considerar es como el balance de elementos y puntos de foco que tradicionalmente son utilizados en la fotografía, pero al final del día lo más importante es que la función de tu mapa se logre. Entonces, si al final tu mapa se ve algo feo, pero es fácil de entender y una persona puede rápidamente entender la información que provee, eso es lo más importante. Then there's the symbology that you choose to represent different data on your map. Firstly, you should always have your text on your map clear and easy to read. Small text is harder for especially people with poor eyesight to read. También es importante tener en cuenta el uso de la simbología dentro de mapas, entonces tener en cuenta, por ejemplo, el tamaño de las letras para asegurarse de que sean leíbles para alguien que tal vez no pueda ver letras pequeñas. With symbols, you also want to make sure that if there's any differentiation that goes on between different symbols, that you want to make sure that it's especially clear, especially if there's values, so that people can tell if a value is small or larger and by what magnitude it is. Cuando utilices símbolos, si es que va a ser algo así como una diferencia de tamaño, es importante que sea evidente. Entonces, en el primer ejemplo están todos chiquititos y no se puede ver realmente la diferencia de tamaño entre un lugar y otro. Entonces, quieres asegurarte que si tu simbología depende de escala, que la escala de tu simbología sea evidente claramente. And also, you should know about what's the proper symbol usage on what you're trying to display. If you're, for the example that's being highlighted, if you're talking about airports, and you're talking about like the different kinds, then it's best to use symbols that are different for each airport. For the example, a poor example on the right, if you're doing top 15 colleges, then plotting them with something generic and not like showing like its score or more precise area, then it's a poor conveyance of that information. Existen en mucho tipo de mapeo símbolos específicos que ya se utilizan, entonces es importante conocerlos y saber su diferenciación. Entonces, por ejemplo, en los mapas había habido diferentes tipos de aviones para representar qué tipo de aeropuerto hay, entonces es importante conocerlos. Y en el ejemplo pobre que está a su lado, que muestra cómo no hacerlo, no tener una leyenda y usar algo que es muy genérico y que no se use típicamente en mapas, no es recomendable. The arrangement of the different elements on your map is also important to consider. And with this, you should know what medium your map is going to be viewed in, whether it's going to be on paper, on a computer screen, or on a phone. Es importante también pensar en cómo se va a mostrar tu mapa, entonces es importante considerar si va a verse en papel, va a verse en pósters, va a verse en un celular o en una computadora. And from those, you should arrange your elements accordingly. Y tener en cuenta eso al arreglar los elementos del mapa. Also know that each element has a certain weight to it. A title is very important, and so should be one of the first, should be easy to access for your eyes. Typically, that is by putting the title on the top. And usually, like the main element of your map, the map should be in the center where it's easy to access. Es importante también tener en cuenta qué cosas se está mostrando en primer lugar, entonces el título es una de las cosas más importantes en el contexto de un mapa, así que quieres asegurarse de que sea lo primero que vea alguien va a visualizar tu mapa.
When looking at a map, you're drawn into points of focus, such as the center of the page. If you want to have something particularly be drawn, you should put it in this area. And also, you should also avoid negative space, as you want to be utilizing every area of a map. Naturalmente, cuando vemos hacia un mapa, nos centramos en la parte del centro. Entonces, si hay algo que quieras que llame mayor atención, ponerlo al centro, y también tener en cuenta de no tener espacio negativo o espacio vacío, como los primeros ejemplos, porque, ¿cómo se llama? Distrae de la percepción del mapa. When making a map, you should also consider your audience. Who are they? What do they want from your map? What knowledge do they need? Why are they viewing it? And what experience and information are they taking to the table that you don't need to explain or that you should provide to them? Cuando hagas su mapa, también es importante considerar para quién es el mapa. ¿Es para científicos o para la persona del día a día? ¿Qué cosa quieres que saquen de tu mapa? ¿Qué clase de información están necesitando? Y cuál es la cosa más importante que quieres que noten y qué información no necesitan. Y también considerar cómo están viendo el mapa. So, for example. Yes, for example, you have on the right, you see two different maps of a train route. On the top, you have it for the train conductors themselves, and for the bottom, you have it for the average rider. The rider probably won't know what stations or whatnot from the map on the top, but from the bottom. And for a conductor, they probably won't know things like times and different switches just from looking at a passenger map. Entonces, un ejemplo básico es, a la derecha tenemos dos mapas de un subway. Entonces, el de arriba es para conductores y el de abajo es para las personas del día a día. Entonces, una persona del día a día probablemente se confunda mucho viendo el mapa de arriba y además no nos importa mucho los carriles adicionales o cosas por el estilo, mientras que a un conductor del día a día, el saber qué estación viene después de cuál no es tan informativo como saber todo eso. Entonces, tener en consideración eso es muy importante. And on the left, you see another example of the use of focus, but this by using different colors and color schemes in order to bring focus to two areas with different dropout rates. Y en la izquierda pueden ver el uso del contraste. Entonces estamos utilizando color para mantener la atención para llevar la atención de quien lo está visualizando a algo específico o a llamar la atención a una estadística importante. Entonces, lo que se está resaltando es lo que tiene la estadística más radical. Entonces, esa es una forma de mostrarlo. You can use focus in this way for different audiences because different audiences probably value different information more than others. Usamos un focus diferente dependiendo de la audiencia, porque de quién está observando el mapa, tal vez esté buscando una información distinta de cada cosa. When making a map, you should know your purpose about what information you want to convey and what message you want to tell the audience. Es importante cuando haces un mapa que conozcas tu propósito, qué información quieres dar a conocer y por qué. You should ask yourself, why do you want to show what you want to show? What importance does it hold, and how do you want to convey that? Tienes que preguntarte por qué quieres comunicar esta información y qué contexto la gente requiere y qué es lo más importante que deben recordar de tu mapa. And in addition to what you want people to get out of it, you should also have a summary in it in order. Well, we'll get to that. But I'm jumping the gun here. But you should have all the information available to those who need it. And yeah. En adición a lo que quieres que entiendan, tal vez deberías tener un resumen. Oh, no, espera, no voy a decirlo todavía. Es una traducción exacta de lo que está diciendo. Pero sí quieres tener en claro qué cosa es lo más importante que quieres que la gente recuerde. I'll just go over a few different mapping techniques that may be helpful to those making maps in the future. Hablemos de técnicas al hacer un mapa. Por cierto, me quiero disculpar nuevamente con Richard porque no alcanzó el tiempo para traducir el resto de las slides, pero estoy aquí para traducir el resto y vamos a proveer una copia de la diapositiva completamente en español.
en el futuro. Entonces, hablemos de técnicas de mapa. When in different projects that involve disasters and helping large populations, a social vulnerability index is a very helpful tool. It is used to quantify different vulnerable populations in an area. Cuando estamos hablando de prevención de desastres, por ejemplo, es muy útil tener algo llamado el índice de vulnerabilidad social, que nos permite cuantificar cuánta vulnerabilidad hay a algo, puede ser a un desastre o estamos hablando de condiciones socioeconómicas o lo que sea. Nos ayuda a estimar las necesidades de una población, entonces entender que poblaciones van a requerir más o menos recursos y nos ayuda a identificar áreas que tal vez deberíamos enfocarnos en prevenir en vez de lamentar. It can, to come up with a social vulnerability index, you must take in a lot of different factors. There are a few that are already put out in America by the CDC and whatnot, and different organizations that take into account different factors such as race, economic resources, crowding, access to transportation, and whatnot. Para entender el índice de vulnerabilidad social, existen fórmulas ya creadas, al menos acá en Estados Unidos, por el Centro de Disease Control, el CDC, pero que consideran cosas como capacidad socioeconómica, raza, cantidad de multitudes en un solo área, acceso a transporte público, transporte privado, o cosas por el estilo. In different projects, this can be used on telling what areas need to be focused on and how much resources that need to be sent to different areas. Esto nos ayuda a poder planear qué qué áreas necesiten más recursos o qué áreas priorizar al dar recursos. And it can also show what areas might be affected worse by disasters and whatnot. Y también nos puede mostrar qué áreas son más vulnerables a recibir lo peor de un desastre. Remote sensing is another big tool in the Mapper's toolbox. Remote sensing is gathering data from a distance. Remote sensing, que creo que no tiene una traducción en español, pero es el ser capaz de traer la mayor cantidad de información a la distancia. Entonces, a diferencia del anterior en el que estamos usando data que nos dice números y una locación, ahora estamos utilizando información que es reconocida desde muy lejos. This data can be taken from a satellite, a plane, or a high place, but it has many different, and it can be just a simple picture. It can be of an infrared spectrum, or even they have satellites that measure how much pull the Earth has on it in certain areas in order to get elevation. Oh, wow, that's interesting. Entonces, cuando estamos hablando de remote sensing, estamos hablando de el tomar información de cosas como satélites o aviones o desde un lugar muy alto. La cosa es que estamos teniendo en cuenta muchas más variables desde este punto de vista, como por ejemplo, la mayoría de satélites toman en cuenta todo el espectro de luz infrarrojo a ultravioleta, o lo que estaba llamando interesante es que, por ejemplo, se puede medir la cantidad de empuje gravitacional que tiene un área y eso nos puede ayudar a medir la altitud. In the examples that you see on the right, you can see remote sensing to gather flood areas and the recent floods in Pakistan. Por ejemplo, pueden observar en la parte izquierda se utiliza información de satélites para entender cómo afectan las inundaciones en el área de Pakistán. I think it's interesting to highlight that this is not a picture of the per se of the. Yeah, this is not a picture, but this is using I believe, it is using a method of looking at different spectrum in order to gather which places are inundated.
Entonces, cuando vemos este mapa de una inundación en las regiones de Pakistán, es importante pensar que esto no es una foto tomada del espacio y las cosas se ven rojas. Lo que pasa es que son muchas fotos tomadas en distintas partes del espectro de luz y luego usamos esa información para contrastarlos y compararlos y eso nos permite tener una visualización de cómo afecta las inundaciones. In the picture, in the map in the middle, you can see the satellite data also being used to help differentiate different land use. Usando la misma técnica de cambios de luz electromagnética, podemos utilizarlo para simplificarlo y luego tener en cuenta cómo se está utilizando un terreno. Entonces podemos ver en el del medio que se puede ver qué cosas se está usando para agricultura, qué cosas es un bosque, etc. And on the left, you can see the temperatures in Peru. Y en la izquierda pueden ver cómo nuevamente no estamos tomando una foto, estamos tomando otro tipo de información que se puede adquirir a través de nuevos satélites y aviones y los estamos usando en un mapa para poder entender cosas como la temperatura media en el Perú. I'll be from like that picture of the floods in Pakistan. I'll be going over a recent project that I was working on to look at deforestation in the Amazon jungle. Teniendo en cuenta lo que les acabamos de mostrar acerca de cómo se usa eso para ver inundaciones, Richard va a compartirles una forma en que él está usando actualmente uno de sus proyectos para entender la deforestación en el área de la Amazonía, en particular en Puerto Maldonado. In order to find out areas that have less vegetation, what is normally used is a normalized difference vegetation index, which looks at red light and near infrared light. Plants absorb red light in order to do photosynthesis, and they reflect near infrared light. This is different than just normal like man-made structures or water or bare ground. So by doing a normalized difference, which is subtracting, I don't remember the red from the near infrared and dividing it by the total, you can get an index of how much vegetation there is or how vegetated an area is. Ok, esta es una de mis cosas favoritas que Richard hace. Pero estamos hablando, por ejemplo, para ver cuánta deforestación ha habido, se usa algo llamado el índice de diferenciación vegetacional. Y lo que hace es, nuevamente, no estamos hablando de que tomamos una foto y mágicamente podemos ver dónde había plantas y dónde no hay, pero se utiliza la escala infrarroja. Entonces, las plantas absorben cierta cantidad de luz infrarroja que es diferente a lo que absorben las estructuras y la tierra vacía, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos utilizar una medida infrarroja de un terreno, restar lo que esperamos que haga una planta y así podemos mapear claramente qué áreas están deforestadas y qué áreas no hay plantas, está plano o hay agua o tierra y a qué áreas todavía tienen bosques. And from this, I took this data from 2016 and 2023. And I subtracted one from another to get the vegetation difference from one year to another. You can see deforestation amongst like the natural riverways and also of a mine that's shooting off from one of the riverways. It's a little bit duller. That's coming off one of them. And you can see it in like the middle of like over here. If you see the mouse. Ok, entonces para entender, para poder comunicar claramente esta diferenciación de pérdida de la vegetación, lo que hace es, nuevamente, hemos hecho este descuento de la luz infrarroja absorbida por las plantas, luego podemos comparar eso entre el 2016 y el 2023, y todo lo que está marcado en blanco es donde ha habido un decrecimiento de la vegetación, entonces podemos ver que alrededor del río lo ha habido, lo que es de esperar porque el río pues, se mueve y se inunda y entonces hay menos plantas. También lo vemos alrededor de las carreteras, que es lo que está en azul, y se puede ver, lo que es muy interesante es que podemos ver donde hay minería ilegal, porque eso sale del río y poco a poco está causando la deforestación como ramas que se esparcen, que es donde pues
pues está desapareciendo rápidamente y radicalmente la vegetación sin estar al lado del río. Y también podemos ver cómo podría ser tanto agricultura como urbanización está causando una deforestación constante alrededor de las avenidas principales. Yeah, I just want to go over real quick about how like this mining happens. They divert a river in order to flood an area, and then gold, since it sinks, they are able to readily get it. There's also a town in this area, but you don't see much deforestation happening there because this is a difference. So from 2016 to 2023, no new deforestation was happening. So you don't really see all of that in this area here. Entonces, para entender cómo es que una área de minería ilegal se está mostrando a través de esta técnica, entendamos que la minería ilegal que ocurre en la selva peruana ocurre cuando se cogen un pedazo del río y lo dirigen hacia otro área que lo inunda y aprovechan el hecho de que el oro naturalmente se hunde hacia el fondo y lo utilizan para sacar el oro de esa forma. El problema es que se utilizan químicos muy fuertes que terminan matando todas las plantas de este área inundada. Entonces se puede ver marcadamente. También sabemos que alrededor de este área hay áreas urbanas, pero como este es un índice de deforestación, entre el 2016 y el 2023 no hubo tanta deforestación a causa del área urbana, entonces sí, ahí debe haber menos plantas porque hay poblaciones, pero lo que estamos viendo acá es cuánto se deforestó en este punto, no cuánto ya estaba deforestado. I was trying to use this to illustrate how satellite data can be used for much more than what it gathers. If you're like taking infrared and whatnot, you can get so much more information than just what temperature the Earth is. You can Ok, so Richard menciona que este es un proyecto que nos muestra claramente cómo podemos utilizar la información colectada por satélites para mucho más de lo que a primera vista nos dan, ¿no? Parecen solo fotos a distancia y también nos pueden mostrar cosas como temperatura, pero si utilizamos la información ya proveída como una imagen y la ponemos en la escala infrarroja, somos capaces de utilizar esa información para entender mucho más acerca de los ambientes que estamos fotografiando. A newer development in mapping techniques is the use of machine learning. Machine learning is being used to sort data. You have like these large maps, and you want to be able to say like, oh, like for like the last example, where are the areas of deforestation? Like where are the areas of vegetation? Put that through an AI, and the AI can tell you you would train it first on what areas have forest and which don't, and then it would be able to take a map and tell you where there's vegetation, where there isn't. Algo nuevo que está ocurriendo en el mundo del mapeo, como en todos, es el machine learning, que es una forma de AI. Entonces se está utilizando, por ejemplo, para sortear data. Entonces, en el ejemplo anterior le puedo decir, márcame dónde ha habido deforestación. Sin embargo, no es tan simple como hacer eso porque habría que entrenar al machine learning en aprender a diferenciar esas cosas. It can also be used to help with forecasting and spatial analysis. However, there are several drawbacks to it. As we know from how AI is being, that it doesn't have like the accuracy of other methods. And another thing to consider when considering using machine learning is that you could use you can use different methods such as like the normalized difference to find it, which is much quicker than machine learning and can give you something just as accurate as the machine learning. Entonces, Machine Learning nos puede ayudar a, por ejemplo, a predecir qué cosa va a pasar o hacer un análisis del futuro en base a los mapas que tenemos, pero sin embargo tiene algunas drawbacks, algunas cosas que no son tan positivas, y una de ellas es el hecho de que AI, como todos conocemos, puede alucinar, puede inventarse cosas, puede ser no tan exacto o es más difícil poder ajustarlo a las necesidades específicas. Y también es importante considerar que cosas como lo que hicimos anteriormente, esto no se hizo con Machine Learning o AI, esto se hizo a través de un algoritmo y de ecuaciones diferenciales que ya existen, han sido desarrolladas.
por la comunidad científica. Entonces, en el tiempo que uno toma en entrenar un AI desde cero, entrenarlo con esta data y arriesgarse a que haga todas las cosas que AI suele hacer en su cuenta, ya tenemos esto. Ya tenemos esto existiendo. Entonces, solo son consideraciones. Pero un segundo, nuestro compu se está muriendo. There we go. Entonces, esas son consideraciones. Ok. And then finally, there are node networks. Node network is basically like a web with nodes of being points of interest, and then the web being of like the connections and whatnot between them. Bueno, existen las redes de nodos. Una red de nodo es algo que considera puntos específicos y la red es aquello que conecta esos puntos específicos en el espacio. This is used a lot in mapping for routing like supply lines and whatnot, and also like finding like the distance of going to from like one place to another. Eso se utiliza bastante hoy día en la tecnología que nos da distancias, como Google Maps, y nos permite planear distancias o ver cuánto tiempo va a tardarse uno de llegar de un punto a otro. An issue that you might find with node networks is the traveling salesman problem. It comes from a salesman who would go from like one establishment to another, and of course you would want to know like what is the shortest distance to go to all the points. Algo que un problema clásico de análisis en las networks de nodos es el Traveling Salesman Problem, que sería el problema del vendedor ambulante, en el que tenemos varias locaciones específicas a donde quiere ir nuestro vendedor, y entonces la pregunta es, ¿cuál es la ruta más eficiente en el que vas a todos en la menor cantidad de tiempo? There are a few solutions that I would like to go over. Algunas soluciones que podemos entender para resolver un problema así. There is the greedy solution, where you start at point A and you just take the point that's closest, then you go to that one, then you find the next point that is closest, and then you go to that one, and so forth. Existen soluciones. Para clarificar, el Travel Salesman Problem, el problema del vendedor ambulante, es un problema teórico que se ha estudiado en matemática y mapeo por mucho tiempo. Entonces, una de las soluciones es el que se considera como el greedy o el ambicioso, en el que uno sencillamente va al punto A y luego piensa cuál es el punto más cercano, o es B. Una vez en B dice cuál es el punto más cercano, o es C, etcétera, etcétera. Then there is to opt, when you basically like have like a random like path, and then you see where paths are crossing, and then you uncross them, and this is going to, and since not crossing paths is going to be of less distance, then you just keep on doing that until you have a path with no crossing. Otra solución a este problema es sencillamente lanzar una ruta random, luego ver en qué lugares hay cruces entre los caminos y sencillamente desencruzarlos, y lo que sea el desencruce va a ser más corto. Then there's simulated annealing. This is the more computational heavy of the solutions, but it's one that will give you the most accurate result. Y luego, como les digo, este es un problema computacional largamente discutido, entonces una de las soluciones es el simulated annealing, que es el de computación más pesada. You start with a random route, and then you give it a threshold to change that route. And then you see if that's better or worse than the one before. And if it's better, then you keep it, and then you change it again. And you keep on doing this again and again and again, and you lower that threshold, and eventually you'll get to the preferred option of like with the least distance. Se hace tienes una serie de puntos, lo lanzas a hacer rutas a lo random, y poco a poco vas bajando el threshold que le das a la computadora de cuán larga puede ser la ruta, y poco a poco al ir procesando eso es posible encontrar la forma de la ruta más corta. Now shall go over some of the ethical considerations when mapping in public health. Ahora deberíamos ir a hablar un poco acerca de las consideraciones éticas que debemos tener al usar el mapeo en
en salud pública. It is important to respect the anonymity of individuals so that they don't face any negative backlash if they have like one disease or are affected by some circumstance. Es muy importante considerar la anonimidad de los individuos, ¿no? Anteriormente hemos visto cómo John Brown mapeó literalmente la casa de cada una de las personas que se murieron, pero hacer eso hoy en día tendría consecuencias significativas para las personas porque si son identificables pueden sufrir discriminación por parte de sus vecinos o de la comunidad en general, entonces es muy importante considerar eso. When doing point maps of cases and whatnot, if it's a large enough area and you can't really tell where it is, then it's fine. But like for like the maps on the bottom, if you have like street names or like a small enough area where people can figure out who that is, then you might consider removing such map markers. Entonces, si tienes un área grande, donde realmente un punto no va a decir, te muestra un área tan grande que no eres capaz de determinar la casa de nadie, entonces no hay problema, como el que se ve arriba. Pero digamos que un mapa a una escala menor, como el de abajo, en el que puedes ver cada calle y en el que se podrían identificar a los vecinos o quien quiera que se esté marcando con que tengan una enfermedad o algo por el estilo, lo preferible sería, por ejemplo, quitar las rutas y las calles para prevenir el reconocimiento de las personas. You might also consider the socio-economic impacts of the map that you put out, for better or for worse. If you put out a map of telling where all the best restaurants are, that might positively affect those restaurants, but also negatively affect other restaurants. And this might also lead to things like gentrification, where you have an area that keeps on getting more investment and then larger businesses come in, driving up smaller ones. También es importante considerar que hay impactos socioeconómicos del uso de mapeo. Por ejemplo, cuando utilizamos Google Maps y podemos hacer el rating de los restaurantes, eso hace que un área sea conocida más por tener los mejores restaurantes y eso buenas a primeras tiene un impacto positivo, pero eso puede afectar negativamente a otros restaurantes que tal vez estén más lejos, pero como no están en el área, entonces no se consideran buenos o no van a ser reconocidos o van a tener mucho menor tráfico. Y también puede causar algo llamado gentrificación, que es cuando un área empieza a tener más y más inversión al punto en que digamos que todos los dueños de pequeños restaurantes se vuelve tan cara la renta en el área porque está pues tan de moda que ya no pueden pagar y se van y los únicos que quedan son grandes industrias que pueden comprar a todo. Y de paso le sube el precio a todo en ese área. And then like for the example on the bottom left, you see a map of travel advisories from around the world. And this can negatively affect tourism and as I'll say, like it can cause discrimination. Can I talk about the fact that for some reason Cusco is on red? Yes. Okay. So, por ejemplo, en el ejemplo del mapa de abajo, es un mapa de Travel Advisory o de recomendaciones de viaje y en rojo están aquellos lugares que no recomiendo viajar o que son muy peligrosos. Y esto puede tener impactos del turismo. Entonces puede decir, bueno, los turistas deben saber qué lugares son más seguros o menos seguros, pero de todas formas es importante considerar los efectos que va a tener a nivel local. Uno de los ejemplos es que este es un mapa del 2024, o sea, de este año. Mm-hmm. Where is it from? It's from the economic. It should say it on there. Okay. Entonces este es un mapa de este año de el Economic Bureau de Inversión, si no me acuerdo, y por alguna razón, como cusqueño estoy aquí quejándome, de toda la parte central de Sudamérica, Cusco está marcado en rojo. Ahora, estábamos tratando más temprano de leer el índice para entender por qué, pero también nos ponemos a pensar, ¿no? Cusco es tan dependiente del turismo, pero entonces en este mapa hecho por quién sabe quién, es mirando estadísticas internacionales, hace que una región tan chiquitita como el Cusco quede marcado como un área a la que no quieres ir. Desde mi bias cusqueño puedo decir, no entiendo por qué el Cusco estaría en rojo y Lima no, si tiene más criminalidad, pero al margen, esto es cómo se comunica esta información al mundo y tener en cuenta sus impactos socioeconómicos es importante.
We should also think of the potential for discrimination coming from mapping. This was very prevalent in the 60s in America with the use of redlining, where areas with certain races and different like criminalities were sectioned off as places not to invest in, which further led to further inequality. También cuando hablamos de las éticas del mapeo, tenemos que entender el potencial por discriminación a través del uso de mapas. Entonces, algo muy común que ocurría en Estados Unidos en los 60, por ejemplo, era un proceso que se llamaba redlining o marcar con rojo, en el que áreas que tenían gente de una raza en específico o, por ejemplo, que tenían cierto nivel de criminalidad eran marcados, delimitados en un mapa como áreas en las que no debe haber inversión y, por tanto, no mejoraban las calles, no venían restaurantes, no había negocios, bajaba el precio de las casas y esto solamente incrementaba los problemas sociales y también limitaba a la gente de, por ejemplo, cierta etnicidad de acceder a oportunidades. Again, this is very important to take into consideration when making maps and presenting maps to the public, that people are taking their own views when looking at a map and may not see what you're trying to present. Es muy importante tener en cuenta cuando haces un mapa que la persona que va a mirar tu mapa lo va a mirar a través de sus ojos, de sus propias percepciones y creencias y biases personales. Entonces es posible de que cuando vea tu mapa, si no es lo suficientemente claro, va a ver su percepción reflejada en tu mapa, más de lo que tu mapa quiere comunicar. Entonces es muy importante tener en cuenta que la manera en que un mapa está presentando información puede hacer que biases que ya existan o tipos de discriminación que ya existan se incrementen. Entonces todo eso debe ser considerado al hacer. And finally, I want to go over the accessibility of the maps that you would make. Y finalmente hablemos un poco acerca de accesibilidad de los mapas. There's a few disadvantaged groups with different abilities to take in the information that you have on your map. One of those groups are those who are colorblind, which makes it hard to differentiate different groups of colors. Tener en cuenta que hay ciertos grupos que van a tener más dificultades al leer un mapa, por ejemplo, personas con color blindness, ceguera de colores. Perdónenme todos aquellos que saben cuál es el nombre correcto de esta condición, pero es cuando alguien no puede diferenciar fácilmente colores, sobre todo cuando son similares y pues... This can be a genetic issue or resulting from an injury in the eye or brain, and this affects 1 in 12 men or 1 in 200 women. The disparity among those numbers because of the genetics of the condition. Es importante saber que esta condición existe aproximadamente en 1 de cada 12 hombres o 1 de cada 200 mujeres. Puede ser a causa genética o a causa de heridas en los ojos o en el cerebro, y la disparidad entre hombres y mujeres es porque esta es una condición que puede ser causada genéticamente y tiene mayor incidencia en hombres. Quick review on how your eye sees is that at the back of your eyeball you have rods and cone cells, and the rods tell you how much light you're getting, and the cones can differentiate different colors. And with color blindness is sometimes an issue with these cells, or sometimes an issue with the processing or like the pathways to get there. Rápido recuerdo de cómo funciona esta condición. Nosotros percibimos color a través de rods and cones en la parte de atrás de nuestro ojo, y las personas con color blindness tienen problemas tanto con estas estructuras en particular o con el procesamiento de su información. Here's a quick test in order to tell if you're colorblind. You'll see various circles with the dots within them, and you can or maybe can't see some of them have different colors that will show different numbers in them. Este es un test rápido para saber si tienes problemas de distinción de color. En cada círculo hay un número que está dibujado de manera de un color de contraste, y puede que puedas verlos o no verlos dependiendo de si puedes procesar color. And here's what you should be seeing inside these circles. And yes, I did edit one so that you would only just see the dots.
Esto al lado están los números que deberías ver si eres capaz de ver la diferenciación y si a propósito cierta persona añadió uno que solamente tiene puntos porque le gusta ver el mundo arder. The most common types of color blindness are red-green colorblind, blue and yellow, yellow-red, and also total color blindness, which is the most rare of those mentioned, where they don't see any colors, just the world in black and white. And on the right, you can see what people would see with the different kinds of color blindness. Existen muchos tipos de pérdida de la capacidad de ver colores, entre ellos la pérdida del verde y el rojo por el verde, el rojo por el verde, el azul por el amarillo o el amarillo por el rojo, como se pueden ver en los ejemplos de la izquierda, y el más raro de todos es la pérdida total del color, que casi nadie tiene, pero es cuando se ve en blanco y negro. When making a map, you should take these into consideration and not use those different color combinations. And there's also different palettes of that are in mapping software that you can choose that are safe for colorblind people to view. Entonces, trayendo esto de vuelta a los mapas, evitar combinaciones de estos colores, rojo y verde, amarillo y azul, amarillo y rojo, o que estos sean los contrastes, hace que tu mapa sea más accesible, porque si justo son esos dos, va a ser más difícil para alguien que sea colorblind distinguirlos. Existen la mayoría de softwares de mapeo, formas de programar el sistema para que use paletas específicas que son así. And I think we should just speed up that. Yeah. There are also those with dyslexia that might make it difficult for them to read your maps. This is a neurological disability that affects 1 in 10 people. And it's important to know that this does not affect intelligence. It just means that when you see a bunch of words, that it can be difficult to differentiate or go with the flow of the words. Algo para considerar también es al escribir y hacer mapas es la dislexia, porque hace que sea más difícil leer y pues es algo muy común, 1 en cada 10 personas. No afecta la inteligencia, pero puede afectar la capacidad de leerlo. Por tanto, debemos tener en cuenta. There are different fonts that are easier for people with dyslexia to read. Some of those fonts are Helvetica, Courier, Comic Sans, and Arial. Hay ciertas tipografías que son más fáciles para alguien con dislexia para leer. Que ahí están en sus nombres, Helvetica, Courier, Comic Sans. Comic Sans es muy friendly para los disléxicos, lo que me encanta. Y Arial. There's also Open Dyslexic, which is a free font that you can use that was specifically made for dyslexic people to have an easier time reading. También existe una font, por ejemplo, que se llama Open Dyslexic, que está especialmente diseñada para ser fácil de leer. Another thing that can help for readers with those with dyslexia is to have less clutter and more contrast in order to differentiate. Y lo más importante es menos, perdón, clutter, estoy tratando de empezar con traducirlo. Más contraste, menos acumulación de datos en un solo punto, eso lo hace más fácil de leer. And finally, there are also those who cannot see your map. And to help convey the information on the map to these people, it's also important to have a summary of your map and what details and information you want to convey from it. This is helpful because blind people a lot of times use screen readers, and then they can read that text to them, and then they can get the information. Y consideraciones para la ceguera, porque las personas ciegas puede que también necesiten tu mapa como un mapa de rutas del subway. Entonces lo que se hace para esto es tener un pequeño resumen, entonces junto a tu mapa que describa las cosas más básicas de tu mapa y sobre todo cuál sea su objetivo, lo está describiendo ahí, como que note que de tal lugar a tal lugar hay cierta distancia o algo por el estilo. Y esto es muy útil porque las personas con ceguera suelen utilizar screen readers que leen en voz alta la descripción de las imágenes. Entonces, eso es algo que también tener en consideración cuando se utilizan mapas públicos, cuando se hacen mapas públicos. Finally, if you'd like to learn more about mapping and mapping in public health, there are many resources online, tutorials to help you map in different applications and whatnot, and different books that can also teach you more.
Finalmente, si estás interesado en aprender más acerca de mapas y quieres usar mapas en cualquier trabajo de salud pública, existen muchos softwares que tienen tutoriales públicos de acceso público para que se puedan aplicar. Lastly, I'll just go over a few of the common ways that GIS professionals map things with. Firstly, there's ArcGIS, which is what most professionals use in their work to conduct mapping. Entonces, yendo a través de estos softwares y cómo los usan los profesionales de geocartografía, existe ArcGIS, ese es el nombre del software what did you say this software does? It does mapping and has many different applications to it. Ok. Tiene muchas aplicaciones al uso de mapeo, como por ejemplo pueden ver ahí, se puede percibir data en 3D. And can get most professional work that you need to get done. Y casi cualquier cosa que necesites hacer a un nivel profesional lo puede hacer. However, that software it costs a bit, and the free alternative is QGIS, which is open source and also has a lot of functions to it and is free. Sin embargo, ArcGIS, el software, es bastante costoso, entonces para todos los que estén iniciando o estén interesados en explorarlo, existe QGIS, que es un software gratuito y de libre acceso, que tiene muchos tutoriales online y que uno puede utilizar para ir aprendiendo este arte. For those who are very comfortable coding, especially in Python, there's the GeoPandas package where you can get all your mapping needs done in there as well. Para aquellos que saben un poco acerca de coding, existe algo llamado GeoPandas que hace coding en Python y que uno puede utilizar para procesar datos y convertirlos en mapas. For those used to coding in R, there's also R packages that can do GIS and mapping. Aquellos que han usado programas estadísticos como R también tiene funcionalidades de mapeo, entonces se pueden aplicar aquí. And lastly, there's also Google Earth. You can import data into it and perform some analyses and whatnot. And you can do that in Google Earth itself, or you can use Google Earth Engine with coding and whatnot. Y finalmente existe algo llamado Google Earth Engine, entonces todos estamos familiarizados con Google Earth, en el que puedes ver todo el mundo, pero puedes importar esa información en Google Earth Engine y luego eres capaz de usar los datos para poder ver cosas específicas en las que estés interesado. You can also import the data into Google Earth itself, and you can visualize the data there as well. Interesante, puedes usar tu grupo de data, implementarla en Google Earth y eso te va a ayudar a visualizarlo en Google Earth como si ahí estuviera tu información. And you can see that as an example on the bottom right. Como por ejemplo, ahí alguien que tenía información topográfica la ha puesto encima de Google Earth y así es posible visualizarlo en el espacio. Oh, that's okay, that's you. Thank you very much. Gracias muchas gracias. for listening to the talk, and I hope you got some useful information from it, and I hope you have a wonderful evening. Y muchas gracias a todos por estar aquí y escuchar nuestra información. Esperamos que hayan aprendido algo interesante. Richard no será propaganda, pero yo lo haré por él. Si están interesados en aprender más acerca de este tema, Richard está más que contento. You're very happy to hear about people that want to learn more about this. Oh, yes. Sí. Richard está más que contento en hablar con cualquiera que esté interesado. Entonces, si es que ver algo de este tema te llamó la atención o se te ha ocurrido un proyecto o de repente tu tesis o algo por el estilo estaba usando este tema, Richard está muy, muy contento de charlar o colaborar o proveer ayuda como desde su punto de vista. Entonces, para contactarlo, ahí está su correo electrónico o su cuenta de LinkedIn. Así que para further inquiring, siempre lo pueden contactar a través de él o lo pueden contactar a través del SIN, porque yo, Katia, soy parte del SIN y entonces siempre puedo pasar su información si es que quieren nuevamente algún tipo de colaboración. And for payment for the translation service, we also have Katia's
interesting podcast about neuroscience if you want to take over and explain that. Ok, y como pago por mis servicios de traducción, le pedí a Richard que me dé un poco de espacio para promover el podcast Dopaminérgicos. Entonces, si alguien ha escuchado mi voz y le parecía familiar, tenemos el podcast del CIN de Dopaminérgicos, un podcast de neurociencia. Lo pueden encontrar en Spotify, así que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Dopaminérgicos Podcast. Así que si quieren ayudar a Ciencia Neuro, a ayudarme a mí o a todas las personas que ponen un esfuerzo en tener este podcast y quieren escuchar más ciencia, pues búsquenos ahí. Así que esa es mi pequeña shameless promotion y propaganda, teniendo en cuenta que Richard está aquí. Bueno, entonces, muchas gracias. Voy a dejar... Muchas gracias y Okay. buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, no nos vamos a ir todavía, pues, Richard. Vamos a preguntar si hay preguntas. Sí. Pero esperen a que baje esto. Stop sharing. There we go. Para que nos vean. Okay, there's already questions. Nice. Okay. Entonces, primero vamos a leer la pregunta de Medal. Por cierto, cuando estoy traduciendo en vivo en general, me confundo un poco, así que disculpas por adelantado. Nos preguntan, ¿cómo nació tu motivación para desarrollar todos tus avances y cómo podemos iniciar nosotros? How come you got interested on mapping and what do you recommend somebody to start? Oh, that's a good question. So I got interested in mapping in college. I was a little bit intimidated at first, but it was a requirement for my major. But when I started taking it, I was really interested. I like doing like arts kind of things, and it's like an art to it, and being able to place like different elements and finding the right color or finding the best way to present information just really sparked something in me. Oh, how would people... Oh, wait. A ver, primero, ¿cómo inició? En college era una de las clases en las que tenía, en la universidad es una clase de las que tenía que tomar. Al principio era muy intimidante, pero la ciencia del mapeo es tanto un arte como una ciencia, así que tiene, tiene muchas cosas divertidas en lo que es el arte de aprender a comunicar información visualmente. Entonces, eso es lo que lo hizo entusiasmar el tema. How do people start? How can somebody start with this? There's like I said in the presentation, there's a lot of tutorials online. It might seem a bit daunting, like to download one of these software and then like try and like make something with it. But like you see like a lot of options. But I would suggest like sticking to tutorials to try and figure out like what you want to get done, and know that you might see 100 different things, but like when you're working at it day to day, you're probably going to use like 10% or less of like the tools that you see there. Y respecto a cómo empezar, Rich recomienda usar uno de los softwares que mencionamos al inicio, GeoPandas, what's the other one? QGIS. Que sería QGIS. Para empezar, porque son gratuitos. Al principio puede ser un poco overwhelming ver un software tan grande, con muchos botones y muchas settings y cosas por el estilo, pero como dijo Richard, uno, hay muchos tutoriales online, y dos, en el día a día uno usa el 10% aproximadamente, como la mayoría de softwares pesados, así que pues nada, tener eso en cuenta para no dejarse intimidar. Luego vamos a escuchar una pregunta en vivo. Gabriel, si quieres decir tu pregunta. Primero, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué tanto se han utilizado los mapas en el área de medicina? O sea, ¿cuántos casos más o menos han habido? Y ¿cómo hay un caso en especial que hayan conocido que se haya utilizado bastante los mapas para la investigación? Sure. So he's just asking like how maps are used in medicine, if you know any cases specifically where maps have been key, aside from the cholera outbreak of 1986. Not that much, unfortunately. I did read a paper about how it was used in the coronavirus outbreak and how it was used to track cases in one city in Iran, and how it was used to like map over time. I do have some of those images. Can we like post them on? We can share them later. Okay. Yeah. Okay. Richard dice que de su memoria no se puede acordar muchos que te pueden listar ahora mismo, o que te puede decir, like, este es el número de casos en los que los mapas han sido esenciales. Obviamente está el caso de 1856 en Londres, en el que nació el área de la epidemiología, pero es que se usa mucho activamente hoy en día, se usó muchísimo durante la pandemia, y estos casos de la ética de esto vinieron mucho a ello, ¿no? Porque nadie quería ser identificado.
Oh, I just remembered using a GIS, they were able to like backtrack and able to find how like the coronavirus spread from a single person in South Korea. Pero una de sus funcionalidades más recientes que podemos pensar es que si utilizamos un mapa y vamos regresando la data, podemos localizar el paciente cero. Bueno, se logró localizar el paciente cero, por ejemplo, en Corea, en Sur Corea. Entonces, uno puede utilizar la data de este mapa para ir localizando barrios y lugares y uno puede encontrar cosas como el paciente cero. Pero al mismo tiempo también hay, can you go to the screen that has the call so you won't go to sleep? Entonces, por ejemplo, ese es un uso moderno. No siempre se logra, pero eso nos permite, por ejemplo, entender en qué área empezó una epidemia o cómo se llama, o cómo está progresando, o en qué áreas son endémicas. Y luego están cosas como lo que está haciendo Richard respecto a la deforestación y el dengue, ¿no? Nuestra tesis es que cuanto hay más deforestación, hay más charquitos y emposamientos de agua y cosas por el estilo, lo que incrementa la cantidad de mosquitos en el área, lo que incrementa el dengue. Entonces somos capaces de, tú sabes, cuando estás batallando el dengue, estás viendo todos estos casos de prevención y tienes que hacer la localización, pero luego tal vez no consideramos las causas medioambientales, como el hecho de que hay deforestación en el área y entonces por eso es que ha habido muchos más mosquitos. Entonces, el uso de mapeo en entender epidemias nos puede ayudar a conocer a muchos más factores de los que podríamos solamente leyendo reportes de casos. Y esa es nuestra tesis actual, no la hemos probado porque estamos teniendo problemas con la biología de un mosquito en relación a las áreas que se han deforestado a causa de minería ilegal, porque técnicamente son tóxicas. Anyway, sigan al CIN para ver si qué cosa resulta al final de esa investigación. Pero, pues sí, entonces esos son algunos casos en los que la medicina y la salud pública se han beneficiado del uso de mapas. Ok. Muchas gracias por responder. Ok, gracias Gabriel, y creo que también eso responde la pregunta de Nicole. A ver, I don't know how long we have. Quien sea que sea el organizador nos puede decir cuánto tiempo nos queda, porque no quiero también tener a todo el mundo aquí de esto, así que alguien de rehenes. Así que alguien que está a cargo nos puede decir cuánto tiempo nos queda. Ok, we don't know. Entonces nos quedaremos aquí toda la noche, no, mentira. Vamos a responder unas cuantas preguntas más y después vamos a darles las gracias a todos por estar aquí. A ver, vemos una de las preguntas escritas y es como que, oh, that's very interesting. ¿Cuál es el porcentaje de error que puede presentar un mapeo? What is like the error, like the statistical error that a map can show? Like how does statistical error show in a map? Yeah. You can do like the analysis on like the data itself, like as you saw like before, like there's like a table with the data. You can figure out like the error through that, and you can also map it on as well, or you could just put like little asterisks and like show like significance through that. Entonces, como mostramos al momento de mostrar cómo se puede mapear una data, no solamente tomas una foto y dibujas la forma de un lugar y tarán, ese es su mapa, pero también puedes tener datos en una manera estadística típica, en una tabla, y utilizar softwares estadísticos para realizar ese análisis, de manera en que los tengas en claro cuando los quieres reflejar en un mapa. Let's go to another raised hand. Lady, si quieres decir tu pregunta. Sí, buenas noches. Quisiera agradecerles primero por la información brindada, que fue muy completa, y quisiera hacer una pregunta un poco más personal, de cuáles fueron los desafíos que usted como cartógrafo enfrentó en sus principios de carrera. Oh, okay. So she wants to know, like, in your experience as a GIS, what are the first challenges you faced when you started, like, this line of work? I think definitely trying to like understand the software. Like, there's a lot of moving parts to it, and like trying to learn like certain things might be a little bit difficult because there's like
working with GIS, there was like so many different fields that come into it, and trying to like quickly get one in order to like apply that knowledge might be a bit difficult. Dice que mucho del GIS uno aprende al hacerlo, y como tiene tantas partes, porque sí, puedes ponerle un software y decir pon A y B y ponlo en un plano, pero hay muchas otras consideraciones que tener en cuenta, sobre todo cuando un software lo está haciendo. Entonces aprender a hacer todos esos detalles, troubleshoot, hay una muy buena comunidad alrededor de eso, entonces uno encuentra muchos tutoriales y respuestas en foros y cosas por el estilo, pero aprender el lingo y aprender a navegar eso y aprender a sentirse cómodo con eso es importante. I think one of the more difficult things for me to wrap my head around was that of coordinate systems and projections, which I purposely didn't go over, but it's like the problem of we live on a world that is not a perfect sphere or not a perfect shape, and trying to take a sphere and unwrap it into a flat plane. Richard, uno de los problemas no existenciales, ¿cuál sería la palabra? Teóricos que más le costó poder entender es el problema de la cartografía en tridimensional, en el punto de que a propósito no lo mencionamos en el tema porque es algo más complicado y avanzado, pero es básicamente el problema del hecho de que el planeta Tierra no es una esfera perfecta y quieres representar algo esférico en una forma plana, y entonces todo eso tiene muchas consideraciones matemáticas extra al momento de planearlo. Obviamente no lo necesitas cuando estás mostrando un barrio, pero cuando estás mostrando cosas a mayor escala es mucho más importante. And one thing to know when you first start making maps is there are many different coordinate systems, like ways like we try and like project the globe in order to like make it work for a flat surface. And if you don't see your data, sometimes it's because you're working in one coordinate system and your data is in another, and so it just like messes up and like unaligns things. Entonces, una de las cosas es también la significancia y el tamaño. A veces cuando estás haciendo data y es chiquitita y luego comparada con el gran mapa es difícil verlo. A veces nada se refleja y te quedas en modo de ¿por qué? Y es como que ¿por qué? Porque es que tienes dos sistemas de coordenadas distintos, porque existen muchos sistemas de coordenadas, hay uno universal, pero los puedes ir alterando dependiendo de lo que quieras reflejar, entonces puede ser muy complicado. Yo de eso no sé tanto, pero sí he visto a Richard pelearse con softwares por muchas horas debido al tema. Ok, no quiero dejar preguntas y responder, pero al mismo tiempo no quiero tener secuestradas a 96 personas contra su voluntad. No, mentira, voy a asumir que están aquí con su voluntad, pero vamos a ver. Voy a tratar de summarize algunas preguntas. All right, so... Okay, so they're talking about like planning interventions and urban planning. So Yeah. like what kind of considerations have you learned about that while using mapping? Yeah. Working at MIT, planning for disasters, we usually look at things in 3 phases: what you're doing to prepare for the disaster, what you're going to do in the middle of the disaster, and what you're going to do after the disaster. Entonces, en su trabajo en MIT, específicamente trabajaban eso, la prevención de desastres naturales, y entonces cuando usas los mapas, mapas distintos para cada etapa, que es la prevención, la preparación antes, durante y después de un desastre. Before the disaster, you want to know where you want to send resources after these disasters passed, what mitigation efforts you want to do to lessen the impact of the disaster. Entonces antes del desastre usas los mapas para ver, por ejemplo, ok, esta es una zona en la que si viene un huracán, pues sí que sí o sí se va a inundar, entonces quieres asegurarte de enviar esfuerzos de rescate primero a este lugar, porque sabemos que a ciencia cierta se va a inundar. O también puede ayudarnos a ir pensando, ¿no?, en la planeación urbana, es decir, como que, y esto pasa bastante en Perú, es como que esta quebrada es inestable, por tanto, cuando venga la inundación se va a llevar las casas y debemos evitarlo, o podemos poner un muro de contención o cosas por el estilo. Entonces, detectar esas cosas se hace a través de la cartografía. O sea, sí, uno puede estar a nivel plano y ver, y es como que claramente esto se va a caer, pero para detectar cosas como a dónde se va a ir un río, dónde va a golpear un huracán, que es lo que más ha estudiado Richard, pero en nuestro contexto no nos caen huracanes, gracias a Dios. Pero entender cosas como que a dónde nos va a golpear un huaico,
dónde va a golpear una inundación. Eso, si bien lo puedes hacer desde la tierra y ver dónde parece que va a haber, desde un punto de vista cartográfico, usar data desde esa perspectiva es lo que nos ayuda a poder planear y ver qué zonas son más vulnerables. So eso es antes. What about during? Yeah, during the disaster, it can vary a lot, like depending on what kind of disaster it is. We focused on hurricanes. There's not much that we can do when there's a lot like wind and flooding happening. We can be sending things during that time, but also this is a time of like communicating, sending information to different parties, to relief parties, sending information to the public, telling them what they need to do. Durante un desastre, o en particular durante un huracán, por ejemplo, la función de la cartografía es comunicación, entonces es ser capaz de comunicar a dónde está llegando, por ejemplo, el huracán, dónde va a golpear, qué lugar ya se ha inundado, qué lugar sigue siendo seguro, y es porque monitorear esto y ser capaz de comunicarlo desde un punto de vista plano que cualquier persona puede utilizar es lo que puede ayudar a las personas a mantenerse seguras durante un desastre natural. Claro, eso se aplica a huracanes, no es como que puedas hacer eso en un terremoto, pero depende de la situación. After a disaster is passed, it's important to start rebuilding after that and also preparing in case something would happen again. This is like for like mapping, finding out areas that have been damaged and whatnot, and populations that are in need of help. Sorry, Juan, I just want to copy your email into the chat so people can copy it in case they want it. Pero después del desastre es uno de los momentos, ¿no?, en que la cartografía es más importante porque nos ayuda a... ¿Me dejó? Ya. Por cierto, el correo de Richard está ahí, así que si le quieran escribir en persona por cualquier razón, ahí está su correo, entonces lo pueden, we can pin. Ok, está pineado, entonces si lo quieren copiar y le quieren escribir, siéntense libres de. Y le estaba diciendo ya, después de un desastre, la cartografía es sumamente importante para poder manipular recursos en vida real, ¿verdad? Entonces tú tienes recursos limitados y tienes que ser capaz de identificar dónde es seguro que tengamos nuestra base de campo, dónde estamos enviando más comida, dónde no hace falta tanto, dónde enviamos todo esto. Entonces toda esta gestión pública de manipulación de un desastre se hace en combinación o informado por la cartografía. Entonces es muy importante. Y también, nuevamente, eso también tiene que ver con la salud pública. Por ejemplo, el dengue, que es una de las cosas más cercanas a los que nos pasan. Igualmente, uno tiene que ser capaz, no es algo que venga de la nada, ¿no? Pero igual, para ser capaz de comunicar y entender a dónde tienen que ir los recursos, qué se tiene que prevenir, todo eso se usa a través de la cartografía. Yo diría que otra cosa I just want to say another thing about like this is also just like a general overview. This can be like delve into deeper, like for after disaster, there's like the short term of like what's happening and then the long term, and like there's a whole different part about like the mitigation and whatnot. Okay. Y eso también es muy importante, y es como que no solamente después del desastre inmediatamente, pero es muy importante poder analizar la data después a largo plazo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué áreas inundaron? ¿Qué áreas no? ¿Cuánto fue el valor de lo que se perdió? ¿Qué áreas son más vulnerables? Considerar si van a ser más vulnerables en el futuro y todo eso. Y todo eso que estamos aplicando para desastres naturales lo podemos aplicar para, por ejemplo, cualquier problema de salud pública, desde entender la expansión de una enfermedad que es comunicable como el COVID o el dengue, pero tiene un vector, pero igualmente para entender cómo se comunica una enfermedad. Y es que, ¿cómo se llama? Hay cosas que, por ejemplo, alguien nos pregunta acerca de cómo podemos evaluar riesgos medioambientales para la salud. Es porque los patrones que vemos en mapas, si bien no puede que nos digan, o sea, esto lo causa esta cosa, nos pueden enseñar acerca de, por ejemplo, cuál es su vector. Entonces, cuando hubo el COVID, los epidemiólogos analizaron la manera en que los casos de COVID se expandieron, y eso es una de las primeras pistas que nos ayudó a entender, ok, se está expandiendo por un vector como un animal, o se está expandiendo por droplets con tos, o se está expandiendo a través del aire. Entonces, por ejemplo,
en un primer momento, antes de que podamos hacer los test y aislar a la gente, bla, 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 nos puede ayudar a, por ejemplo, entender cómo funciona, cuál es un posible vector. Eso lo podemos ver en el caso de cólera de Londres, el que inició toda esta historia de la cartografía en la salud pública, y es que el cólera se transmite a través de agua contaminada. Entonces, el ser capaz de mapear casos, no estamos mapeando agua, estamos mapeando casos, pero cuando mapeamos casos vemos patrones y esos patrones los podemos interpretar para entender cuál es el vector, cuál es la causa, de qué tan infecciosa es esta enfermedad, qué tan rápido se está llevando gente, qué tan rápido se está muriendo. Todo eso es muy importante cuando estás tratando de entender una pandemia o cuando estás tratando de entender la calidad de salud pública. Hemos hablado mucho de desastres, pero también se utiliza para entender cosas como, ¿cómo se llama?, niveles de empleo, de desempleo, discriminación, todas estas cosas que son muy, muy importantes considerar. Bueno, chicos, lamento no poder llegar a todas sus preguntas, pero también es bastante tarde por aquí y estoy muy, muy agradecida con todos ustedes. Realmente, si tienen más preguntas, siéntanse libres de escribirnos. A ver, a la persona que levantó la mano por su valentía, ¿cómo se llama? Adelante, Disraeli, si quieres decir tu pregunta. Sí, muy buenas noches. Bueno, de antemano agradecerles por la ponencia que estuvo increíble, la verdad fue bastante productivo, pues bastante informativo en nuestra profesión, incluso como médicos. Pero mi pregunta estaba más basada en un tema controversial que se toca hoy en día, que era la viruela del mono, y qué tanto, pues, en este caso, la cartografía puede prever o tener modelos tentativos de cómo una pandemia o epidemia podría propagarse, ¿no? Es decir, qué tanto nos advierte para poder, no sé, tomar medidas pues a tiempo y prever bastantes muertes, ¿no? Que esto beneficiaría bastante al sistema de salud. Y por otra parte, también si este modelo todavía permite que se puede identificar ciertos factores que ya son algo específicos, como por ejemplo las mutaciones y como se mencionaba, los vectores, ¿no? Que, bueno, sí ya se puede trabajar con eso. Okay, so he's talking about something that's very recent, especially for us, because monkeypox is happening in Peru right now. But like, yeah, he's asking like, okay, so how does that help us right now? Like, how can it help us understand? Like, can it help us prevent this? Can it help us understand what's gonna happen? Like, not talking towards the past, but now talking towards the future, to like understand what is gonna happen, how is it gonna spread, how many people are gonna die, stuff like that. Yeah, mapping is used a lot also in like modeling like the path that diseases can take. One use of modeling that's like just like now being like looked into is the use of gravity models, like using like the same like kind of like equations of like Newton of like finding out like bigger bodies attract more attract more mass than smaller ones. So like, and then translated that onto things like diseases or economics, where you have larger populations and then smaller ones, and a smaller population like farther away is probably going to have less influence, but not none though, on like a larger or on a smaller population, again, like much further away. Oh, that's so interesting. Ok, entonces, yo también estoy aprendiendo cosas aquí. Entonces, sí, la cartografía se utiliza mucho en el área de predecir hacia dónde va a ir una enfermedad, dónde se va a extender, qué tan rápido, y ya también estaba haciendo en la dirección contraria, ¿no? Entonces, antes hemos hablado de usar cartografía para entender qué pasó. También podemos hacer lo contrario, usar el conocimiento biológico que tenemos de algo. Por ejemplo, sabemos que cómo se transmite el monkeypox o cómo se transmite el dengue. Entonces tenemos nuestro conocimiento biológico, tenemos nuestro conocimiento de la incidencia y ya también inyectamos eso en nuestro software de cartografía y vemos qué cosa nos va a mostrar. Entonces Richard estaba mencionando que hoy en día existen modelos gravitacionales en los que usan la misma teoría de la gravitación que entendemos la gravitación desde Newton, ¿no? De que una masa
un cuerpo de masa mayor tiene mayor atracción gravitacional que un cuerpo más pequeño, pero el cuerpo más pequeño sigue teniendo una atracción gravitacional, ¿no? La Tierra tiene un mayor campo gravitacional que tú, pero técnicamente tú también tienes un campo gravitacional. Entonces, podemos usar la misma aplicación a la cartografía de epidemias. Entonces, una población grande va a tener mayor atracción, mayor efecto de la expansión de la enfermedad que uno pequeño, pero el pequeño también lo tiene uno, pero uno puede considerar a través de ecuaciones cuál va a ser el efecto de eso. Entonces, sí, podemos usar la cartografía para hacernos una idea de hacia dónde va a empeorar, dónde va a mejorar, pero es cierto que históricamente, y cuando hablo de históricamente hablo de hasta en la pandemia del 2020, los modelos de predicción todavía tienen mucho para lograr. Right on. Predictive models of cartography, like in the spread of disease, have like a long way to go because they make mistakes a lot still. Oh, yes. Sí. And however, like you can also just like the cholera outbreak,